Primeramente, la hiperplasia prostática benigna. La segunda, los procesos infecciosos de los determinados de los diferentes órganos que están incluidos dentro de la especialidad. Y la tercera sería la enfermedad litiásica urinaria. Tenemos que... ¿Qué representa la enfermedad litiásica urinaria? Representa la formación de cálculos, piedras, solitos en el sistema colector urinario. El 80% de los pacientes con nefrolitiasis tienen cálculos de calcio. Son los más frecuentes, largamente, los de oxalato y los fosfatos. La mayoría de los cuales se componen de oxalato y calcio. Con menor frecuencia los fosfatos. Los otros tipos principales incluyen el ácido úrico, la estrubita, que son composición de fosfato de magnesio y amonio, y los cálculos de cistina. La formación de cálculos ocurre cuando el material normalmente es soluble, o sea, cuando está bien diluido, cuando es soluble. Por ejemplo, el calcio, el oxalato, supersatura la orina y comienza un proceso de formación de cristales. O sea, hay una disminución de líquido y se empiezan a precipitar los cristales. Por ejemplo, cristal de oxalato de calcio. Para algunos cristales de calcio, particularmente el oxalato de calcio, al parecer un evento de inicio importante ocurre en el intersticio medular renal. Cristales de fosfato de calcio pueden formarse en el intersticio y eventualmente erosionar a través del epitelio papilar renal, formando la placa de Randall clásica. Los cristales de oxalato de calcio, fosfato de calcio, se pueden depositar sobre un nido, quedando adheridos a la papila. Los cálculos de fosfato de calcio también pueden formarse al inicio de los conductos dilatados de Bellini y luego crecer hacia el espacio urinario. En cuanto ahí está lo que habíamos dicho antes, es la tercera afección más frecuente del tracto urinario. Incidencia 0,5% y la prevalencia se da en el 5%. Incidencia casos nuevos, prevalencia el número en un corte. Recurrencia del 50% a los 5 años y el 60% a los 9 años. Es más frecuente en hombres que en mujeres, la proporción es 2:1. Más común en la raza blanca, donde se presenta de 3 a 4 veces más frecuente. Se da entre la tercera y sexta década de la vida, más frecuentemente en la tercera y cuarta década, más común en climas cálidos y secos. O sea, nosotros no estamos incluidos ahí, ¿no? Por eso hay menos cálculos acá en la zona de altura. Mayor riesgo en trabajos sedentarios, los oficinistas, y con mayor riesgo a la deshidratación, los que trabajan en cocina. Ellos deben estar tomando agua porque si no hacen cálculos. Obesidad. Es un riesgo la obesidad y el poco consumo de líquido. Más común cuando existen alteraciones anatómicas. Ustedes saben que la urología, el principio fundamental de la urología es de que haya un flujo normal permanente de la orina. Cuando hay alguna alteración anatómica, en que hay una estrechez de la vía de salida de la orina, entonces se presentan primero las infecciones y después los cálculos. Relacionado con el uso de fármacos, el aciclovir es uno de ellos, y también relacionado con algunas patologías, ¿no? Algunas enfermedades, como por ejemplo la gota.
El riesgo de cálculo aumenta en individuos con una mayor absorción de oxalato entérico, a menudo en el contexto de una mala absorción. Por ejemplo, ahora se ve bastante estos procedimientos de bypass gástrico, la cirugía bariátrica, el síndrome de intestino corto. Las causas menos comunes incluyen infecciones frecuentes del tracto urinario superior, por ejemplo, como resultado de lesiones de la médula espinal, básicamente por la hipoestasia, ¿no? Está demostrado que aquella persona, paciente, que está postrado en una cama por diferentes circunstancias tiene mayor probabilidad de hacer problemas de cálculos. El uso de medicamentos que pueden cristalizar en la orina, como el aciclovir, la sulfadiazina, el triantireno, también se relaciona la litiasis con niños que reciben terapia prolongada con ceftriaxona. La enfermedad litiásica es más común en personas con diabetes, obesidad, gota e hipertensión. El ejercicio físico excesivo puede aumentar la cristaluria. Esto en relación a los deportistas de largo alcance, ¿no? Los maratonistas, también los ciclistas que están de montaña, que van varias horas ahí, se deshidratan, ¿no? Los estudios sugieren que los cambios del estilo de vida y la obesidad han aumentado significativamente la incidencia de cálculos en las mujeres, lo que ha cambiado la relación de género anterior entre la formación de cálculos en el hombre y la mujer. Antes era 3,1 sobre 1,3 y ahora se ha cortado a 1,6 sobre 1. Una orina persistentemente ácida con pH menor de 5,5, esto se ve en la gota, promueve la precipitación de ácido úrico y conduce a la formación de cálculos de ácido úrico. Se observa una orina ácida en estado diarreicos crónicos también. Por la pérdida de bicarbonato y el agotamiento del volumen conduce a una orina ácida concentrada. La orina es ácida con otros defectos metabólicos como la gota, la diabetes, la resistencia a la insulina y la obesidad. Los cálculos de Struvita solo se forman en pacientes con una infección del tracto urinario superior debido a un organismo productor de ureasa que es el Proteus mirabilis o la Klebsiella. Clasificación. De acuerdo a la ubicación del cálculo, entonces va a dar una sinología, una sintomatología diferente, eso es obvio. Y en algunos casos no hay síntomas, ¿no? Lo que es bien común es de que uno puede pensar que los cálculos renales que están en las cavidades renales pueden producir dolor tipo cólico. El único momento que puede haber cólico por un cálculo piénico, por decirlo, es cuando trata de migrar, de salir y se puede enclavar en la juntura pielo-ureteral. Pero lo que se ve, lo que piensa la mayoría de personas es de que la presencia de un cálculo que puede estar en el cáliz va a dar dolor, no da dolor. El dolor solo se da cuando hay obstrucción de la vía urinaria. Y esto a veces engaña, ¿no? Porque ustedes les habrá pasado, habrán escuchado de que se hacen un estudio por una lumbalgia o por un dolor lumbar, se hacen una ecografía y el ecografista, que no necesariamente es especialista en radiología, les informa que tiene microlitiasis renal bilateral. Entonces es un diagnóstico jalaba los pelos, porque se supone que microlitiasis es menor, calculitos menores de 2 centímetros, de 2 milímetros. Eso no se van a enclavar en ningún sitio y no van a producir dolor. Y además que es difícil
que la ultrasonografía y la ecografía vea esas imágenes litiásicas, es jalaba los pelos, como le digo. Los cálculos ureterales sí cursan con cólicos, si estén clavados o le está migrando el cálculo, da el cólico nefrítico. Los cólicos vesicales, vamos a ver en una imagen posteriormente, dan síntomas bien característicos que son patognomónicos de una litiasis vesical. Los cálculos prostáticos están en relación a procesos inflamatorios previos y generalmente no son sintomáticos, pero puede ser un hallazgo. Hay calcificaciones también de las vesículas seminales, que generalmente no dan molestias, ¿no? Pero puede ser un hallazgo cuando se hacen estudios de imagen. Y los cálculos uretrales pueden cursar pues con una retención urinaria aguda, o sea que no sale la orina. Es un cuadro agudo que hay que solucionarlo rápidamente. La composición de los cálculos, oxalatos de cálcico, son la mayoría de estrudita, de cistina, ácido úrico y también los medicamentosos como el triantireno, aciclovir. Acá tenemos una clasificación diagnóstica, o sea que alteraciones fisiológicas que van a producir presentación de cálculos, ¿no? Mayor presentación de cálculos. Tenemos la hipercalciuria absortiva, la tipo 1 y 2, donde hay un aumento de la absorción de calcio intestinal, o sea, aumenta la cantidad de calcio en sangre y por lo tanto en la filtración también aumenta, en la filtración renal, y van a producir esos nidos de cristales que lo forman los cálculos. La pérdida renal de fosfato en la reabsorción renal, la hipercalciuria renal es una alteración en la reabsorción renal de calcio. La hipercalciuria reabsortiva y hiperparatiroidismo primario. La nefrolitiasis de calcio e hiperuricosuria, exceso de purinas en la dieta o exceso de producción de ácido úrico. La cistinuria es una alteración de la en la absorción de cistina. Hay cálculos infecciosos como de estrubita, que está causado por infección de bacterias productoras de ureasa, formación de fosfatos amonios de magnesio. Siempre pensar cuando hay cálculos infecciosos, pensar en Proteus y Klebsiella. Aquí vemos una radiografía simple de abdomen que muestra cálculos renales. Miren la cantidad de cálculos renales. Esta es una radiografía simple, no es un ataque. Aquí hay un catéter que se ve. En un paciente con acidosis tubular renal tipo 1. O sea, es algo exagerado la presentación de los cálculos. Entonces pensar en hiperparatiroidismo, pensar en ese tipo de enfermedades. En este caso se trata de una acidosis tubular renal tipo 1. Acá tenemos un cálculo que no se pinta adecuadamente. Es un cálculo renal coraliforme. Coraliforme es cuando ocupa todas las cavidades intrarrenales. Ocupa los cáliz, los infundíbulos y la pelvis. Entonces acá se ve un cálculo coraliforme derecho radiolúcido o radiotransparente. No todos los cálculos son radiopacos. Aproximadamente el 80% de los cálculos son radiopacos, o sea, se ven como hueso. Hay otros que son radiotransparentes o radiolúcidos. Aquí se trata de un radiolúcido que se observa después de la inyección percutánea de medio de contraste, o sea, le inyectan sustancia iodada para que la excrete, la elimine el riñón y se dibujan esas imágenes. Este cálculo es de ácido úrico. Los cálculos de ácido úrico son radiolúcidos o radiotransparentes. Se extrajo en un único procedimiento percutáneo. La alcalinización urinaria postoperatoria ha proporcionado una profilaxis eficaz. Entonces, dando
cuando se tiene la certeza que son cálculos grandes de ácido úrico, entonces se puede dar una sobrehidratación y también se da el citrato de potasio para alcalinizar la orina, y eso logra disolver los cálculos. Acá tenemos una radiografía, otra radiografía, miren cuánto cálculo hay acá, que muestra grandes cálculos coraliformes de estrubita bilateral, o sea, infecciosos. El paciente recibió tratamiento durante muchos años con numerosos antibióticos para infecciones urinarias recurrentes. Solo después de esta radiografía se identificaron y eliminaron los cálculos y se resolvieron las infecciones. Entonces, estos cálculos coraliformes tienen una predilección a presentarse más en sexo femenino. Lo que hemos visto más es sexo femenino, y una proporción bien alta, que puede ser de 9 a 1. Y cursan con infecciones, toda la vida tienen infecciones, pero no se hace un estudio por imágenes y puede haber un hallazgo parecido al que estamos viendo nosotros. Los cálculos de cistina, acá vemos en el riñón derecho un cálculo de cistina. Esta es una radiografía simple de abdomen que se ve en el centro, probablemente piélico. Observes el aspecto de vidrio pulido con borde liso. Es bien difícil ver el vidrio pulido, pero se ve así como si fuera un vidrio que se ha roto y forma así como escamas, así se ve. Acá tenemos ese que puede ser un cálculo vesical. ¿Qué dicen ustedes? Tan grande. Es una radiografía simple de abdomen que muestra una gran calcificación extraósea que representa un fibroma uterino. O sea, es una calcificación que está ubicada ahí, es que se sobrepone. Adelante está la vejiga y atrás está el útero. Entonces, la ubicación en una incidencia postero-anterior, posterior, va a ser esta, y uno piensa que es un cálculo de vejiga gigante. Podría confundirse fácilmente con un cálculo vesical grande. Y esto nos ha pasado, pero no con una calcificación uterina, sino con una calcificación ovárica. Un ovario que estaba sobrepuesto también, por decir por acá, que parecía un huevo. Nosotros entramos a operar, abrimos la vejiga y no había cálculo. Empezamos a tocar y atrás se palpaba una calcificación. Era el ovario. Entonces puede pasar eso, ¿no? Acá tenemos otra imagen radiopaca en la zona pélvica. En la radiografía simple se muestra calcificación extraósea en la región de la vejiga. Acá en el pilograma intravenoso, puede ser también en un ataque con contraste, un Morotem, se va a ver el cálculo que se encuentra dentro de un ureterocele. Ureterocele, ustedes ya saben que es la dilatación distal del uréter con una estenosis en la juntura urétero-vesical. Pues es un saco y ahí se forma el cálculo. Entonces, este es un cálculo no vesical, sino ureteral distal, en un ureterocele. Acá tenemos litiasis radiotransparente. O sea, no todos los cálculos van a ser radiopacos, ténganlo grabado eso. 80% más o menos. Pero acá se va a ver esta litiasis radiopaca, sí, evidente en el riñón izquierdo, ¿no? Una litiasis tipo coraliforme. Y acá al lado derecho no se ve cálculo, radiopaco al menos.
pero ya haciendo una mamografía, haciendo otros estudios complementarios, se nota que hay en el polo inferior, esta es una gamografía. La gamografía capta el radioisótopo y nos dibuja la silueta renal. Aquí nos capta bien, pero en el polo inferior no capta. Entonces esto está en relación a un cálculo, probablemente radiolúcido, en el polo inferior o a nivel de la pelvis renal. Es la descripción de lo anterior, ya lo habíamos dicho. Acá tenemos la etiopatogenia. Se dice que la formación de cálculos se produce en presencia de orina supersaturada, o sea, con muchos cristales. Composición de los cálculos, tenemos los cálculos de calcio principales: el oxalato de calcio, la hidroxiapatita, el oxalato de calcio 60%, la hidroxiapatita 20%, y los fosfatos dicálcicos dihidrato es más raro, 2%. Los cálculos que no tienen calcio, tenemos el ácido úrico 7%, la estrubita 7%, la cistina 1,3%, y los medicamentosos como el trialquideno menor del 1%. Acá tenemos un cálculo caraliforme, ven cómo adopta la forma de las cavidades intrarrenales. Tenemos los cálices, el infundíbulo y la pelvis. Acá otro cálculo caraliforme, esta vendría a ser la pelvis y esto vendría a ser los cálices. Acá tenemos las características de los cálculos, ¿no? De ácido úrico, miren, la amarilla parece oro. Oxalatos cáxicos, monohidrato, fosfato amónico magnésico, oxalato cálcico de... Vean que los cálculos no son totalmente lisos, son rugosos. Por eso en algunas oportunidades, cuando están enclavados en el uréter, dejan pasar orina, no produciendo una gran hidronefrosis. O sea, no son como si fueran unos tiros así lisos que se impactan en el uréter y producen una gran hidronefrosis. Esos son los menos y son los más peligrosos, porque el riñón puede estar taponado, entre comillas, unas 3 o 4 semanas y después ya se vuelve un riñón mudo, le llamamos, que ya no duele nada, pero también ya no funciona. Es cuando la obstrucción es total a nivel del uréter. Cuadro clínico: el dolor es el síntoma más común, generalmente aumenta y disminuye de intensidad y se desarrolla en ondas o paroxismos. El dolor cólico, el carácter cólico es que se presenta un rato, puede ser 20 minutos, media hora, cede un poco y aparece otra vez 20 minutos, una hora. Sí, ese es el dolor cólico. Los paroxismos del dolor intenso suelen durar entre 20 a 60 minutos. Se cree que el dolor se produce principalmente por obstrucción urinaria con distensión de la cápsula renal. O sea, ese es Normalmente el riñón duele 2 eventualidades y ambas están relacionadas cuando se distiende la cápsula renal. Una de esas causas es la que la produce la obstrucción por un cálculo que produce hidronefrosis, distiende la cápsula renal y duele. Y la otra causa el dolor renal en sí es diferente, no es cólico, es permanente, sordo, localizado en la zona. Y la otra causa de dolor renal es cuando hay una pielonefritis. O sea, la pielonefritis se forman microabscesos en el parénquima renal y hay un gran edema, y esto distiende la cápsula y produce dolor, tipo renal, no cólico. En consecuencia, el dolor que ocasiona un cálculo renal se resuelve luego que pasó el cálculo. O sea, si ya lo elimina el cálculo, se va el dolor. Chao, dolor. Hematuria,
La hematuria macroscópica o microscópica ocurre en la mayoría de los pacientes que presentan urolitiasis sintomática, o sea que tienen cólico. La hematuria no se detecta en aproximadamente el 10 a 30% de los pacientes con urolitiasis documentada. En un estudio retrospectivo de más de 450 pacientes con ureterolitiasis aguda documentada con tomografía computarizada, la hematuria estaba presente en 91% en el primer día y 65 a 68% en los días 3 y 4. Entonces, nosotros hay veces para confirmar de que o tener la mayor probabilidad que se trate de un cólico por cálculo ureteral, nosotros debemos siempre pedir en la emergencia un examen de orina. Aparte para ver si hay infección también, porque el éstasis, hemos dicho, en urología produce infección. Otros, los síntomas que se observan comúnmente incluyen náuseas, vómitos. Esto generalmente es por la distensión de la pelvis renal, da este reflejo, por náuseas y vómitos. Disuria y urgencia más bien se presentan cuando los cálculos ya están migrando y están próximos a la vejiga. Los dos últimos síntomas suelen ocurrir cuando el cálculo se encuentra en el uréter distal. O sea, si el cálculo ya está llegando a la vejiga, empieza a dar síntomas vesicales, disuria, urgencia. Acá tenemos más, en el gráfico más bonito para que vean, miren, tenemos un cálculo en la cultura pielo ureteral, se enclavado el cálculo. Entonces aquí nos va a dar un dolor característico. Es por la inervación, que los nervios que pasan por ese lugar son los mismos que dan la sensibilidad cuando se distiende el riñón. O sea, puede haber un dolor, en el caso del varón, el dolor referido a nivel del testículo. O sea, el paciente puede pensar que algo tiene en el testículo. Es un dolor referido. Y la mujer en el labio mayor, ipsilateral, o sea, del mismo lado. Ya cuando va en el tercio medio, el uréter medio, da un dolor en el cuadrante inferior derecho que se hace confundir con una apendicitis, si fuera del lado derecho, o una anexitis, o una salpingitis, si es mujer y en el lado izquierdo. Y cuando el cálculo ya está abajo, ya da los síntomas que habíamos dicho antes, síntomas vesicales, como disuria, urgencia, etc. Acá hay el cálculo vesical da otros síntomas diferentes. El cálculo vesical puede estar formado generalmente porque se desprende un cálculo del riñón y llega hasta la vejiga, no logra ser expulsado y ahí empieza a crecer de tamaño. También otras causas son cuerpo extraño. Esto lo hemos visto nosotros cuando el cirujano hace una apertura imprevista de la vejiga, no debe suturar con material no reabsorbible, con nylon, seda, hilo, porque eso forma cálculos. Hay que usar material para vejiga, material reabsorbible, o sea que el organismo lo reabsorba. Eso podría ser un cuerpo extraño, ¿no? Un hilo ahí que es el punto de partida para la acumulación de un cálculo. Los parásitos también, algunos parásitos pueden producir litiasis.
En cuanto a los síntomas y signos, la interrupción súbita del chorro de orina, con dolor que se irradia hacia la uretra. Entonces es algo típico, ¿no? Que el paciente nos narra de que él de un momento a otro se le tapa la orina y no puede orinar, pero él nota de que echándose a la cama o haciendo movimientos bruscos vuelve a orinar. Ese es un síntoma típico de la litiasis vesical. Debemos pensar en eso. Síntomas urinarios de una enfermedad subyacente, por ejemplo, prostatismo, en el caso de próstata también, por problema obstructivo de la próstata hace litiasis, cistitis secundaria. Diagnóstico diferencial de la litiasis urinaria. Algún sangrado dentro del riñón que puede producir coágulos que se alojen temporalmente en el uréter. O sea, en lugar de que obstruye al uréter un cálculo, lo obstruye la sangre. Esto se puede ver en el cáncer de células renales o también el cáncer de urotelio, de la pelvis renal. Las pielonefritis. Las pielonefritis dan un dolor en el flanco. Fiebre, pero aquí hay fiebre y piuria. El embarazo ectópico. Ruptura o torsión de un quiste de ovario. Dismenorrea, raro que presente con dolor en el flanco. Aneurisma aórtico, disecante, sobre todo en cuadros parecidos a un cólico nefrítico. La obstrucción intestinal aguda, la diverticulitis, la apendicitis pueden presentarse con cólicos, pero por lo general no están asociados a hematuria. Por eso es válido siempre en el estudio inicial pedir examen de orina completo. Si sale hematuria, entonces pensar más en un cálculo, una litiasis. Cólico biliar y colecistitis generalmente no asociados con hematuria. La isquemia mesentérica aguda rara vez produce dolor abdominal que se pueda confundir con un cólico renal. Es un dolor, la isquemia mesentérica aguda es un dolor insoportable, un cuadro peritoneal terrible. El herpes zóster puede dar un dolor en el flanco, erupción y no produce hematuria. Hay individuos que buscan drogas y realmente tienen cálculos renales, pero se encuentra en el riñón y no producen obstrucción. Esto se ve en países adelantados, sobre todo hay protocolos que se incluyen pues el manejo de analgésicos, primero los AINES, después ya vienen los que actúan en el sistema nervioso central, el tramadol y la morfina. Entonces el paciente aprovecha esto porque la utilización de más de 6 o 7 dosis de morfina ya te vuelve adicto. Entonces ellos ya se volvieron adictos y buscan desesperadamente que les pongan morfina. Eso todavía no se ve felizmente de acá tanto, de acá está más manejado. La morfina solo la manejan algunos especialistas dedicados al dolor, básicamente los anestesiólogos. Aquí tenemos el dolor, el cuadro clínico, dolor en la zona lumbar, con irradiación en el varón al testículo del mismo lado. En cuanto al diagnóstico por imágenes, tenemos la radiografía de abdomen. No hay que quitarle valor a la radiografía de abdomen porque es lo que ustedes van a tener probablemente cuando estén haciendo su servicio médico rural. Van a tener solo una maquinita de rayos y una ecografía de repente. Entonces, tómenle su placa. Entonces la ventaja de la radiografía de abdomen, mediciones precisas del tamaño del cálculo, o sea, lo vamos a ver el cálculo, sus dimensiones precisas, su localización ureteral para la planificación del tratamiento.
¿Cuál es la desventaja? Sensibilidad de baja, moderada y amplia variabilidad en el rendimiento diagnóstico. Detecta únicamente del 29 al 59% de los cálculos vistos en la tomografía. Comparado con la tomografía computarizada o el Urotec, la tomografía abdominopélvica es abismal la diferencia, ¿no? No vamos a detectar hidronefrosis, por parte blanda no vemos. Y hay una radiación ionizante, ¿no? Esas serían las desventajas. La pielografía intravenosa, que se usa cada vez menos, pero tiene bastante utilidad, sobre todo en litiasis. La ventaja que detecta la hidronefrosis, vamos a ver la hidronefrosis, nos va a dar una medición precisa del tamaño del cálculo también, y la localización ureteral para la planificación del tratamiento. O sea, es bien útil. Desventaja, menos precisa, un poco menos precisa en algunos puntos, por el porcentaje, que la TAC abdominopélvica, sin contraste, radiación ionizante y dosis efectiva de 12 mSv, se requiere contraste intravenoso. Es una de las desventajas, que puede haber alergia, ¿no?, a las sustancias yodadas, radiopacas que se excretan por el riñón. Tenemos la ecografía y ultrasonido de riñones y vejiga. Ventaja, que no hay ninguna radiación ionizante, no hay radiación. Dosis de radiación acumulativa más baja en pacientes que se someten a imágenes repetidas en entornos donde no se dispone de una tomografía de dosis baja. Va a detectar de forma fiable la hidronefrosis. Hay veces la ecografía no ve al cálculo que está migrando en el trayecto ureteral, pero indirectamente me dice que hay un cálculo que está transitando por el ureter porque hay una hidronefrosis. O sea, hay que sacarle utilidad a ese informe que nos da. ¿Cuál es la desventaja? Sensibilidad de baja, moderada y amplia variabilidad en el rendimiento diagnóstico. Mire, solo detecta el 24 a 57% de los cálculos vistos con la tomografía computarizada. Mediciones del tamaño del cálculo, ni lo ve a veces el cálculo, inexactas, y localización no lo ve para la planificación del tratamiento. Probable falta de diagnóstico en pacientes con hábito corporal grande, en hombres mayores que tienen mayores de 285 libras y mujeres que tienen mayor de 250 libras. O sea, obesos mórbidos, ¿no? O pacientes con enfermedad renal en etapa terminal. La TAC sin contraste de abdomen y pelvis, eso es lo que se debe pedir para cálculos. La ventaja es la máxima precisión diagnóstica, o sea, es el gold estándar, es lo que hay que pedir. Sensibilidad combinada de 0,97 y especificidad de 0,95 para el examen de dosis bajas. Detecta en forma fiable la hidronefrosis, mediciones precisas del tamaño del cálculo y localización ureteral para la planificación del tratamiento. Aparte también nos da la densidad del cálculo en unidades Hansfield. O sea, nos dice cuán duro es un cálculo o cuán blando es un cálculo. Cuando es más de 1000 unidades Hansfield, generalmente son cálculos duros. Cuando es menos de 1000 son cálculos más bien blandos. Desventajas, que hay radiación ionizante, dosis efectiva de 2 a 3 mSv con dosis baja y de 10 a 12 mSv con examen de dosis estándar. O sea, hay irradiación.
En raras ocasiones se necesita un segundo conjunto de imágenes después del contraste intravenoso para el diagnóstico definitivo de un litiado. Tenemos la resonancia magnética de abdomen y pelvis. Ventajas: no hay radiación ionizante. Detecta en forma fiable la hidronefrosis. Localiza con precisión el sitio de la obstrucción para la planificación del tratamiento. ¿Cuál es su ventaja? Muy baja sensibilidad, ya que los cálculos son casi invisibles. No detecta tan bien los cálculos. Mediciones del tamaño del cálculo inexactas para la planificación del tratamiento. Requiere que el paciente permanezca inmóvil en un escáner cerrado durante media hora, 10 a 20, 30 minutos. Aquí tenemos cálculos renales, miren, una litiasis marcada acá de todo el sistema colector, y acá se ve otra litiasis pequeña que podría corresponder a un cáliz. La proyección antero-posterior de la radiografía abdominal muestra un cálculo en asta de ciervo, o sea, colariforme, así se llama. Parece unos cuernos de un ciervo, ¿no? Y otros calculitos más pequeños en el riñón izquierdo que pueden estar en los grupos caliciales. Acá tenemos en una radiografía simple una litiasis pílica izquierda y una litiasis coraliforme acá, miren, en el riñón derecho. Acá tenemos también litiasis piélica derecha, y acá se ha puesto contraste y se ve también una litiasis a nivel de la pelvis. Acá una litiasis piélica izquierda y también en los grupos caliciales. Acá una litiasis calicial de un grupo colector probablemente medio. Litiasis colariformes que adoptan la forma de las cavidades intrarrenales. Miren acá qué tal cantidad de volumen de cálculos que hay. En la ecografía vamos a ver la dilatación del sistema colector, que nos sugiere de que hay una obstrucción causada por un uréter de migración a nivel del uréter, de un cálculo que está migrando por el uréter, está obstruyendo, y nos da esta imagen de una hidronefrosis moderada. Acá tenemos, así se debe ver normalmente el riñón. Acá tenemos una litiasis renal derecha, no se ve con precisión bien. Por la sombra acústica nos guiamos. Miren cómo da. Acá está el transductor transparietal, acá tenemos el riñón y vemos en lo que sería el polo superior, vemos una imagen que nos da sombra acústica. Entonces este es un cálculo. Acá tenemos litiasis piélicas bilaterales. Normalmente el riñón derecho es más bajo que el izquierdo, por eso las pelvis no están al mismo nivel. Acá tenemos litiasis ureterales. Una litiasis vesical. Acá tenemos una litiasis ureteral, una imagen ecogénica que representa un cálculo medial del tercio medio del riñón derecho. En el B se evidencia ubicación del cálculo en el uréter proximal, está migrando ya el cálculo, y el uréter se encuentra dilatado, ¿no?
por la obstrucción que produce el cálculo. Acá tenemos una litiasis piélica izquierda, mire, está impactado el cálculo piélico grande y produce una dilatación del sistema colector. Acá tenemos una litiasis vesical en ecografía, o sea, vemos la sombra nosotros. Acá está el traductor, aquí está la imagen radiopaca, se ve la parte superior nomás, no se ve todo. Si es esférico no van a ver una pelota, lo que sí ven en una radiografía simple. Acá en la ecografía van a ver esta imagen, o sea, una sombra acústica. Acá hay otro cálculo, miren, esta es la sombra acústica, el traductor está arriba, esa es en la ecografía. Acá la litiasis vesical pueden ser cálculos bastante grandes. Acá tenemos un ataque de un cálculo ureteral que nos está produciendo una obstrucción. Es un ataque con contraste intravenoso, es una piedra en el uréter proximal izquierdo, con un ligero aumento retardado y una hidronefrosis leve del riñón izquierdo. No nos produce una gran hidronefrosis. ¿Por qué? Porque no siempre son lisos que se impactan totalmente en la luz ureteral. Son así regulares y filtran la orina. Acá tenemos una nefrolitiasis, imagen de abdomen de una tomografía con fotografía, una piedra fecha en la pelvis renal derecha. Cálculo bien grande en la pelvis renal. Acá tenemos una litiasis pequeña en el sistema medio, un cáliz renal derecho, medio, una calcificación. Esta, por ejemplo, no produce dolor. ¿Qué dolor va a causar si no está obstruyendo nada? Pero sí produce infecciones. Acá, en cuanto al tratamiento, el manejo, pueden revisar posteriormente, vamos a dar las claves importantes nomás del tratamiento. En la mayoría de los pacientes el tratamiento médico ambulatorio con analgésicos orales e hidratación es suficiente, mientras se espera el paso espontáneo del cálculo. Las indicaciones para hospitalización son obstrucción urinaria, infección, o sea, obstrucción urinaria nos estamos refiriendo a una gran hidronefrosis, ¿no? O también si es un cálculo que está migrando por la uretra y que va a necesitar cirugía inmediatamente. Infección. También si está sobreagregada infección y hay fiebre alta, todo eso es mejor hospitalizarlo. Cuando el riñón que está sufriendo la obstrucción es un riñón único por un cálculo, la necesidad de hidratar, la hidratación parenteral y medicación para el dolor intenso. Si no logramos controlar con los tratamientos iniciales, podemos internarlo al paciente para ponerle ya analgésicos potentes que actúen en el sistema nervioso central, o la incapacidad de tomar analgésicos orales o líquidos, por ejemplo, cuando hay vómito. En emergencia se debe usar ketorolaco endovenoso, pero hay veces no van a tener ketorolaco, van a tener metamizol. Usen metamizol, 2 gramos. Y en casos necesarios se puede agregar opioides como morfina endovenosa, que se puede usar en niños mayores de 6 meses a dosis de 0.05 a 0.1 miligramos por kilo, cada 2 a 4 horas, hasta un máximo de 2 miligramos por dosis. La dosis de ketorolaco endovenoso en niños mayores de 2 años de edad es de 0.5 por kilo, 0.5 miligramos por kilo.
cada 6 horas, con una dosis máxima de 30. La presentación normal viene de una ampolla de ketorolaco, viene de 30 y de 60. 60 es para el adulto. El uso del aire debe suspenderse 3 días antes de una intervención urológica, si es posible, para minimizar el riesgo de sangrado. En el manejo de la infección del tracto urinario se debe realizar urocultivos y hemocultivos, si hay fiebre sobre todo. Se puede empezar con antibióticos empíricos mientras salen los resultados, porque se usa frecuentemente la ceftriaxona endovenosa. La urosepsis es una complicación grave y potencialmente mortal en la urolitiasis. En caso de obstrucción urinaria causada por un cálculo o urosepsis confirmada, es necesario un drenaje de emergencia mediante un uso de un stent ureteral, que vendría a ser el catéter doble J, o una sonda de nefrostomía percutánea. Hay que drenar porque eso se va a infectar y puede dar una sepsis. Para favorecer la migración del cálculo, o sea, el tratamiento, lo que se llama el tratamiento expulsivo, se usa tamsulosina en adultos y niños. En niños la dosis es de 0,2 miligramos, o sea, media tabletita, para niñitos de 2 a 4 años. Y 0,4, o sea, una tableta que usa el adulto normal, para niños de más de 5 años y adultos. Hay que darlo por 3 semanas. ¿Por qué el esquema es 3 semanas? Porque los diferentes estudios indican que cuando el cálculo es menor en adultos, y en niños también, si es menor de 6 milímetros, va a ser expulsado espontáneamente con ayuda de este tratamiento expulsivo en el 80% de casos, pero con tratamiento a 3 semanas. No es de que le van a dar una tabletita y ya va a botar el calculito, no. Los calcioantagonistas provocan relajación de la musculatura lisa ureteral, también se usa. El nefedipino a dosis de 30 miligramos por día por 20 días. Es eficaz y seguro en el tratamiento expulsivo. Si no se produce el pasaje espontáneo, el cálculo en 2 a 4 semanas, es aconsejable proceder con cirugía. Ya no va a salir ese cálculo. El paciente debe ser instruido para colar la orina, o sea, en el momento que usted ya le dan indicaciones en la emergencia, le calman el dolor, le toman su ecografía, le toman su orina completa. Si tiene infección, le agregan antibióticos y lo mandan a consulta externa de urología. Entonces ahí deben adiestrar al paciente para que vea si elimina el cálculo o no. Indicamos generalmente un vasín de color blanco para ver qué sale, y si sale algo parecido a un cálculo, entonces que lo capture para hacerle un estudio químico para ver la composición. El tratamiento quirúrgico, aproximadamente el 10 al 20% de todos los cálculos urinarios va a requerir una extirpación quirúrgica. Los cálculos más grandes y los cálculos ureterales proximales tienen menos probabilidades de pasar espontáneamente. O sea, no hablamos de cálculos grandes en vía urinaria cuando son más de 9 milímetros o más. Eso no van a pasar. El uréter tiene un calibre de 4 milímetros. Y hay zonas más estrechas que tienen 3.5 o 3 milímetros. Entonces un cálculo grandote no va a pasar nunca. Se dispone de 3 técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas que reducen significativamente la morbilidad en la remoción de los cálculos. Antiguamente, antes del advenimiento de
de los avances endoscópicos antes del descubrimiento del nefroscopio, del ureterorenoscopio o del laparoscopio, todo lo operábamos con cirugía abierta. O sea, sacábamos cálculos renales, sacábamos cálculos uretrales, vesicales. Ahora no. Ahora la indicación y el proceder ético del cirujano debe aconsejarte que se haga una cirugía mínimamente invasiva con estas técnicas que vamos a narrar ahora inmediatamente. La única indicación quirúrgica a cielo abierto, a cirugía abierta, es cuando el cálculo vesical es mayor de 5 centímetros. Es una operación relativamente sencilla y rápida, haciendo una cistotomía que puede durar 25 minutos. En cambio, si la queremos hacer nosotros con técnicas mínimamente invasivas, vamos a utilizar demasiada energía. Por decir, si tenemos un láser, vamos a necesitar las guías láser o los electrodos láser, que cada uno cuesta $1,200, vamos a necesitar 4 o 5 y nos vamos a demorar fraccionando ese cálculo mucho tiempo. Entonces esa es la única indicación de cirugía abierta que hay actualmente. Y también cuando más de 2 veces fallan las técnicas mínimamente invasivas, entonces hay que aperturar al paciente, ¿no? Eso es raro, porque ahora hay tal capacitación y tal tecnología que todo sale por cirugía mínimamente invasiva. Tenemos la nefrostolitectomía percutánea. O sea, es una cirugía en que se introduce primero una aguja para buscar el sistema colector por vía lumbar. Después se mete una guía y se empieza a dilatar hasta meter un aparato que se llama el nefroscopio, que tiene un calibre de 30 Cherrier o 30 French, o sea, camiseta externa de 10 milímetros, o sea, es bien grueso. Pero tienes que dilatar. O sea, en realidad le causas un trauma renal de grado 4. Primero la hojita no es tanto, ¿no? Pero después que ya entra el nefroscopio, entra semejante aparato a través de la pared renal. Pero es muy buena esta técnica porque sirve para sacar esos cálculos coraliformes que vieron, se salen más rápidamente con esta técnica. Esta técnica usa energía de diferente tipo, puede ser láser, electrohidráulica o ultrasónica, y fracciona los cálculos y los saca a través de esa camiseta, va sacando y después hace lavado y deja un catéter para que el drenaje vaya hacia la vejiga y no salga por la solución de continuidad que le hemos producido con la aguja y la dilatación y la introducción del nefroscopio. Entonces esa es la técnica. Entonces diremos la nefrostolitectomía percutánea en la clase en PDF está nefrolitectomía, pero la verdadera palabra es nefrostoma, o sea, apertura del riñón, nefrostoma, como nefrostomía, nefrostoma, litectomía es destrucción del cálculo. Y la cirugía abierta son igualmente efectivas para el tratamiento de los cálculos renales grandes. Esto no es para cálculos chiquitos que hay en el riñón. La nefrolitectomía percutánea acorta el tiempo de hospitalización en un 60%.
y permite que el paciente vuelva a trabajar en aproximadamente una semana, en comparación con más de 3 semanas después de una cirugía abierta. Las indicaciones son cálculos grandes, miren, cálculos mayores de 2 centímetros, esos coraliformes que hemos visto. Cálculos de cistina, porque el cálculo de cistina son bien duros, son resistentes a las ondas de choque, o sea, a la litotricia extracorpórea. Hay otra que vamos a ver después. Hay una litotricia que no necesita entrar nada, sino de afuera manda ondas de choque y fractura el cálculo y lo expulsa el paciente. Pero los de cistina no les hacen ni cosquilla. Lo que hay que usar es la energía láser tipo holio o turio, que son las que sí son fuertes. Esas piedras de cistina dan bote. Entonces, si ustedes la tiran a un cemento, la bote, son bien duras. Anomalías anatómicas, incluidas los riñones en herradura o la obstrucción de la unión ureteropiélica. Si hay una obstrucción ureteropiélica, nosotros no podemos hacer por abajo introduciendo un ureterorenoscopio, entonces hay que hacerlo percutáneo. Cálculo en un divertículo calicial, un cálculo grande que esté en un cálice, ¿no? Se puede hacer también. Procedimiento: con el paciente en posición supina, se coloca un catéter ureteral retrógrado con un cistoscopio flexible. O sea, primero colocamos un catéter con un cistoscopio flexible 15 French. Luego colocar al paciente en posición prona para acceder al sistema de recolección renal a través de una aguja de calibre 18 bajo guía fluoroscópica. O sea, hay que irradiarse aquí. Por eso bastantes urólogos que se enamoraron tanto de la técnica ahora se están alejando un poquito, porque tú te entusiasmas, ¿no? Meta más radiación, meta más, estás con el fluoroscopio, pero estás que te irradias, a pesar que estás con tu bandil de plomo, pero te irradias mucho, ¿no? Por eso hay algunos que se están alejando un poquito. Ya, dilatar, lo que les había dicho, el tracto con un dilatador de balón de nefrostomía hasta 32 frames. ¿Por qué 32 frames? Porque 30 frames tiene nefroscopio normal y no lo vas a dilatar justo, ¿no? Porque si no, tienes que dilatarlo un poco más. Lo dilatas hasta 32 frames, o sea, un huecazo, un boquerón. Luego colocar la vaina de trabajo del nefroscopio de 30 frames en el sistema de recolección renal. Todos los cálculos se extraen con pinzas de agarre, con el nefroscopio rígido y flexible, y o se fragmentan con una sonda de litotricia ultrasónica, más barato. Esta energía es más barato que la láser, también fracciona. Neumática, barata. O combinada ultrasónica neumática. Con un nefroscopio rígido. Luego de retirado el cálculo, se deja un catéter de Pictet de 10 French que se autofija en la pelvis renal y hasta la vejiga para asegurar el drenaje de orina que filtra el riñón hacia la vejiga, porque pueden haber algunos calculitos que pueden producir obstrucción del uréter. El 2.4 de los pacientes desarrollan sepsis, o sea, eso hay que explicarle al paciente. La urosepsis es la sepsis más grave que puede haber en el ser humano. Tiene mortalidad. Y acá, como tú manipulas, haces por decir un hueco en el riñón, si hay, y generalmente los cálculos son nidos de bacterias, hay el riesgo de... Siempre para entrar a estas cirugías se le pide un urocultivo previo y se le da tratamiento de acuerdo al antibiograma, pero eso no nos garantiza que, como los cálculos son rugosos, esté lleno de bacterias.
Entonces, es potencialmente posible que haga una urosepsis. O sea, explicarle bien al paciente, porque el paciente tiene la idea que cuando le hablan de cirugía mínimamente invasiva, va, se pone ahí, le hace un huequito, le sacan y se va a su casa. No, hay complicaciones, pueden haber complicaciones de desangramiento, o las infecciosas, que son las más graves, las perforaciones. Entonces, sobre todo en los diabéticos, tener mucho cuidado con los diabéticos, porque son inmunodeprimidos y es más difícil manejarlo a estos pacientes. Otra técnica mínimamente invasiva para litiasis es la ureteroscopía en el tratamiento de litiasis ureteral. Es el tratamiento de elección para la mayoría de los cálculos ureterales medios y distales, incluso los proximales. Ya ha cambiado esto. Todos los cálculos ureterales, esta es la técnica gold estándar, se podría decir, es la mejor técnica. La otra, la percutánea, es mejor técnica para los cálculos gigantes que hay dentro del riñón. Esta es para los cálculos ureterales. Se usa también en cálculos ureterales proximales o intrarrenales incluso. También le está quitando, sobre todo cuando no son cálculos tan inmensos, le está quitando campo esta técnica a la percutánea. También el acceso ureteroscópico es útil en el manejo de cálculos ureterales que han fallado a la litotripsia extracorpórea, las ondas de choque, ¿no?, que vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos varias logísticas para tratar estos cálculos. Tenemos el ureteroscopio rígido, que ya se usa muy poco, porque es muy traumático. Necesita una posición especial el paciente y es como si le metes un sablazo por la uretra y llegas hasta la uretra del riñón. O sea, es bastante traumática y hay que dilatar, ¿no?, porque son rígidos. Pero debe estar en el arsenal de los que hacen esta cirugía mínimamente invasiva. En algún momento va a ser útil. Se realiza el acceso ureteral y la dilatación. Hay que dilatar el uréter. Los dilatadores son de balón, no son rígidos, pueden ser de balón, son menos traumáticos. Luego se pasa el ureteroscopio bajo visión directa a través del uréter y la pelvis renal. Si el cálculo es pequeño, se usan cestas, o sea, si llego y veo el cálculo, uso una cesta y una canastilla y lo jalo, como pescar al cálculo. O pinzas de sujeción para la extracción. Si el cálculo es demasiado grande, se puede fragmentar con litotripsia láser, neumática, ultrasónica o electrohidráulica. No es necesario tener un láser, o una ultrasónica puede ser, ¿no? Pero el láser sí es necesario para los cálculos ¿se acuerdan? De cistina, son muy duros. La ureteroscopía flexible está siendo utilizada más frecuentemente por las mejoras en la fibra óptica. En realidad, la ureteroscopía flexible está desplazando al ureteroscopio semirrígido al rígido. ¿Por qué? Porque es más delgado, menos traumático y lo puedes maniobrar. Tú vas como si fuera un carro, va diciendo, volteate para acá, lo vas manejando. Y tienen alta resolución. Antes el problema era que no se veía. Imagínense que un japonés lo descubrió, flexible, el año más o menos de la década del 80. Pero no le hicieron bola porque no se veía bien y meter pinzas por ahí era muy complejo. Pero ahora con el avance de la tecnología la imagen es perfecta y los elementos de trabajo son muy buenos. O sea, son firmes, son duros y son flexibles. O sea, la tendencia actual es de que todo se va a sacar como ureterorenoscopios flexibles. Y tan es así que actualmente
la industria está sacando ureterorenoscopios flexibles descartables. Eso abarataba el costo. Claro que esos descartables acá los peruanos los podríamos usar unas 6 veces, porque acá nosotros somos demasiado ingeniosos, ¿no? En cambio los americanos, los europeos sí usan uno. Nosotros podríamos ir a recoger eso para traerlo acá. Entonces ese es el boom para los cálculos, la litiasis. La ureteroscopía, el ureterorenoscopio flexible. No utilizar stent después de una ureteroscopía sin complicaciones, ¿no? O sea, que no tiene sentido si todo ha sido simple, lo sacaste con una canastilla, no es necesario dejar un catéter doble J. Si no se da desinflamantes, antibióticos ni nada más. La litotricia con ondas de choque. Esta se creía que iba a ser pues la que solucionaba todo. Ustedes han visto cómo hacen una resonancia. Te meten en un tubo así, en una cápsula más o menos, y empiezan a meter sonidos. En esta no es tanto, es media cápsula, pero ahí te ponen encima de una almohadilla de agua. Y la energía va por, ustedes conocen la bujía de carros. La bujía de carro es chiquita. Esta bujía que da la energía de ondas de choque es de más o menos de 1 metro. Y esa, a través de la computadora, centraliza las ondas de choque y fracciona el cálculo y lo elimina sin necesidad que le haga nada al paciente. Lo único que hay que sedar un poco, hay que colocarla en posición adecuada y empezar a mandar las ondas de choque a través de la computadora. La indicación precisa son cálculos pequeños y no muy duros. Los de cestina pues se le hace cosquilla esto, ¿no? Y que no haya un defecto en el drenaje de orina, porque si tú le destruyes el cálculo y hay una obstrucción distal, se va a empatar todo el cálculo ahí, no va a salir. Tendrías que solucionar el problema de ese defecto de la obstrucción distal. Por eso siempre que se hace cirugía de litiasis, uno constata de que haya un pasaje eficiente hacia la vejiga, que no haya estenosis. Ya, entonces esta litotricia con ondas de choque, la primera se utilizó en la década del 70 en España y se creía que era lo máximo, pues, ¿no? Al Perú llegaron a mediados de la década del 80, pero no máquinas A1, sino máquinas de China, de Taiwán, pero eran buenas. Entonces se empezó a hacer con la idea de que esto iba a solucionar todo, pero desgraciadamente no ha sido así. Ahora la que tiene la ventaja es la ureteroscopía, que le echaron arroz en la década del 80 del siglo pasado, y ahora tiene la tendencia a hacerlo el estándar en litiasis, hacerlo máximo. Entonces, la litotricia con ondas de choque emplea ondas de choque de alta energía, producidas por una descarga eléctrica, esa que le digo, la bujía. Las ondas de choque se descubrieron en la Segunda Guerra Mundial y su aplicación médica se empezó a estudiar porque se vio, o sea, ya en plena guerra había unos efectos raros con la tecnología que tenían y después se llegó a la conclusión que eran las ondas de choque y se incorporó a la medicina. Las ondas de choque se transmiten a través del agua, por eso tienen un cojín de agua. Y se enfocan directamente en el cálculo renal ureteral con la ayuda de fluoroscopía biplanada. El cambio en la densidad del tejido entre el renal y blando
y el cálculo duro provoca una liberación de energía en la superficie del cálculo. Esta energía fragmenta el cálculo. Se piensa que las ondas de choque de alta energía pueden causar hipertensión, lesión renal y en los hombres causar daño en el ADN del esperma. Y o sea, no usar en aquellos que no tienen hijos y que quieren tener varones que quieren tener hijos, ¿no? Y una disminución temporal de la fertilidad. La cirugía abierta, el menos 1% de los pacientes son candidatos para cirugía abierta, ya les habíamos dicho antes. Se utiliza para el cálculo sublaterales sobre grandes complejos que no pueden ser extraídos con un número razonable de procedimientos mínimamente invasivos. Las indicaciones incluyen pacientes en quienes ha fracasado la extracción de cálculo vía endoscópica, asimismo los cálculos coraliformes, y también pacientes con anatomía renal, ureteral compleja u obesidad mórbida. Estos de obesidad mórbida no pueden utilizarse la extracorpórea. Aquí tenemos más o menos con ondas de choque. Aquí está el generador de energía, la computadora. Acá la ureteroscópica entra por la uretra, atraviesa la uretra prostática, vejiga, entra al uretra, ¿no? Antes se hacía rígida, pues miran, era rígida, era un tubo, parecía de esofagiles, pero ahora es flexible, son más delgaditos. Este tenía más o menos unos 12 a 14 charrieros, el rígido y el semirígido. Los de ahora tienen 9 a 10, los flexibles, delgaditos. ¿Y cuáles se dejan las ondas dictadas? Después de la cirugía se deja el catéter de la OBJ para asegurar el drenaje de la orina renal a la vejiga y que ningún fragmento obstruya, produzca obstrucción. Para eso se coloca el catéter Pictet. Es que nosotros, en general, la cirugía mínimamente invasiva se considera óptimo cuando o se saca más del 85 o bordeando el 85% de cálculos. O sea, no siempre vas a sacar todo el cálculo. Algunas fracciones quedan, pues colocas el catéter, generalmente puede estar el catéter doble J 3 meses, para que el uréter vaya botando las fracciones de cálculo que se han quedado. ¿Ya? La orina actúa como un limpiador. Acá está abajo la ¿cómo habíamos dicho antes? Nefrolitectomía. Esa es la palabra mejor utilizada. Y litotomía percutánea. Es la que con el nefroscopio rígido, miren cómo entra el nefroscopio para extracción del cálculo. Acá tenemos las extracorpóreas con ondas de choque. Acá tenemos la fuente de energía, se pone el paciente y atrás de él se pone el agua y con la computadora se centraliza donde está el cálculo y se fracciona. Acá tenemos también, ahí está, miren, ahí está la energía, lo ataca por los dos lados. Ahí está el agüita, la energía. Acá está cómo se hace la electrolisis con ondas de choque. Entonces las ondas de choque desintegran los cálculos renales. Pequeñas partículas pasan a través del tracto urinario. O sea, hay que hacer una fracción extrema, ¿no? Para que tengan menos de 3 milímetros de esas fracciones y puedan ser eliminadas. Ondas de choque, o sea, sirven para cálculos pequeños, pero no para grandes cálculos. Ahí está
los fragmentos de los cálculos que los va a eliminar. Pero por seguridad se deja el doble J también. Quita espacio, quita luz, pero me garantiza de que no se va a malograr mi riñón. Puede quedar hasta 3 meses. Lo mismo. Esta es buena técnica para cálculos grandes, la nefrolitectomía percutánea. Entonces, para extracción de cálculos grandes, mayores de 2 centímetros. Ahí está el nefroscopio, mire, este es el nefroscopio rígido. A través de él se meten las pinzas para extracción de cálculos y la energía, también las guías láser o de otro tipo de energía para fraccionar el cálculo. Ahí está, o sea, vean cómo el hueco que se hace en el riñón es grande. Percutáneo, es buena técnica. Es para producir la ureteroscopía, para dilatar los uréteres. Hay dilatadores de plástico también que se llaman de Algen. Acá el nefroscopio está sacando cálculos. Ahí está el dilatador de Algen. Este azul está dilatando para que entre después el nefroscopio. Y ya empieza a trabajar el nefroscopio. La ureteroscopía es una técnica que aquí está el ureteroscopio rígido que ya va quedando de lado. Entonces, ahí está el flexible y el ureteroscopio, como entra es más delgadito y se mueve y llega al cálculo. Y a través de él puedo tener material de trabajo. Esta se llama una pinza de Dornia. Entra y lo jala. Lo captura y la jala. Sale con el ureteroscopio. Acá están los flexibles. Son más delgaditos. El semirrígido, rígido ya ayuda, pero no tanto. Ahí están las canastas que se usan o las pinzas para jalar los cálculos. Les dice esta corpórea, ahí está el catéter doble J que queda después de sacar un cálculo. A este cálculo probablemente lo van a fraccionar y van a sacar la mayor cantidad de cálculos. Como le digo, la cirugía que se hace vía mínimamente invasiva se llama cirugía libre de cálculos, pero libre de cálculos es hasta ya el 85%, siempre va a quedar cálculos. Por eso se deja el catéter, porque el uréter es como un intestino. Si hay algo, él se moviliza y lo va a botar. También se debe dejar la medicación para el resto. Se puede dar, se da, de hecho, se da cirugía exclusiva, se da tansulosina, se le da para que ayude a migrar el cálculo. Acá están los doble J. Este es el catéter ureteral simple. Estos son los doble J. Estos doble J tienen un guiador, es un alambre. Este guiador, si yo lo meto por acá, lo vuelvo recto el catéter doble J. O sea, no tiene colita. No tiene doble colita. Colita de chancho no tiene. Pero una vez que ya está, yo voy jalando y se queda en la pelvis. Jalo todo el catéter y se queda abajo en la vejiga. O sea, tiene memoria esta colita. Ahí está, es bien importante. Entonces, probablemente actualmente es uno de los catéteres que más se está usando.
No creo que nunca lo va a llegar al uso de las ondas móviles, pero esto va caliente. Cirugía abierta, esto es lo que hacíamos antes, ¿no? Hacíamos cortes, sacábamos cálculos, pero ahora ya no se hace. Así sacábamos las piedras completitas y cerrábamos otra vez la vía urinaria. Este calculazo de vejiga, pues este no va a salir pues con láser, te demoraría mucho tiempo. Tendrías que usar varias guías láser, ¿no? Y muy caro. A ese le haces un corte y lo sacas en media hora. Muy bien, entonces eso es lo que queríamos informarles sobre cálculos.